Vamos a empezar ahora con divisibilidad, pero antes quiero que recuerden las partes de la división. Acá yo tengo 7 dividido 2, me da 3 y sobra 1. Este 7 es el dividendo. El 2 es el divisor. El resultado es el cociente. Y esto que sobra acá es el resto. El divisor nunca puede ser 0. Yo no puedo dividir por 0. El resto siempre tiene que ser menor que el divisor, o sea, más chico que el divisor. Y además, si yo multiplico el divisor por el cociente y a ese resultado le sumo el resto, tengo que obtener el dividendo. Veamos. 2 por 3 más 1, ¿sí? Hacemos el recorrido. 2 por 3 más 1 da 7. 2 por 3, 6. 6 más 1, 7. Un número es divisible por otro cuando al efectuar la división da como resultado un número entero. Es decir, la división es exacta. Y vamos a ver este ejemplo que tengo acá. 16 es divisible por 2, porque cuando yo hago la división me da un número entero. Es decir, el resto es 0. Si yo lo hago con la calculadora, me da un número que no tiene coma. Entonces, el 16 es divisible por 2. Dicho de otra manera, el 16 es múltiplo de 2. Otra manera de decirlo es el 2 es divisor de 16 o el 2 es un factor del 16. En este caso vemos que el 7 no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque me da con resto 1. Siempre que el resto sea distinto de 0, este número no va a ser divisible por este otro. Si lo hacen con la calculadora, van a ver que 7 dividido 2 le da con coma 3,5. Entonces no es exacta. Entonces el 7 no es divisible por 2, el 7 no es múltiplo de 2 y el 2 no es divisor de 7 ni tampoco es factor de 7. ¿Sí? El 16 es múltiplo de 2 y el múltiplo de 2 lo abreviamos así, el 2 y un punto arriba que significa múltiplo de 2. El 7 no es múltiplo de 2. ¿Sí? El 16 es múltiplo de 2 porque cuando hago la división el resto es 0. El 7 no es múltiplo de 2 porque cuando hago la división el resto es distinto de 0. Criterios de divisibilidad. Para saber cuándo un número es divisible por otro, podemos realizar la división y ver si el resto es 0. En ese caso es divisible. O podemos usar los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad sirven para saber, sin necesidad de realizar la división, si un número es divisible por otro. Vamos a ver los criterios del 1 al 10. Hay más, pero nosotros vamos a centrarnos en estos 10 primeros. ¿Cuándo un número es divisible por 1? Siempre. Todo número es divisible por 1. El 48 es divisible por 1 o múltiplo de 1, es lo mismo. El 32 es múltiplo de 1. El 54 es múltiplo de 1. Cualquier número siempre va a ser múltiplo de 1. Está en la tabla de multiplicar del 1. Todos los números están en la tabla de multiplicar del 1. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par. O sea, que termina en 0, en 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 312 termina en 2 y el 2 es un número par. Por lo tanto, el 312
es múltiplo de 2 o es divisible por 2. Sin necesidad de hacer la cuenta 312 dividido 2 y fijarme si el resto es 0, yo ya sé a simple vista que, como termina en cifra par, es múltiplo de 2. Está en la tabla de multiplicar del número 2. El 310 también es múltiplo de 2. Termina en 0. El 549 termina en 9. El 9 no es par, es impar. Por lo tanto, no es múltiplo de 2. Para que sea múltiplo de 2, tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, en cifra par. Vamos a ver el criterio del 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de cada una de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 312. Lo que vamos a hacer es sumar cada una de sus cifras. 3 más 1 más 2. 3 más 1 más 2. Esto da 6. Y el 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 312 también va a ser múltiplo de 3. El 578 no es múltiplo de 3. Vamos a ver por qué. Si yo hago 5 más 7 más 8, me da 20. El 20 no es múltiplo de 3. No está en la tabla de multiplicar del 3. Por lo tanto, el 578 tampoco es múltiplo de 3. Si cuando hacen la suma les queda un número grande o todavía no se dan cuenta si es múltiplo de 3 o no, pueden volver a aplicar el criterio las veces que necesitan. Por ejemplo, acá llegaron a 20 y no saben si el 20 es o no múltiplo de 3. Bueno, hagamos otra vez el mismo criterio. 2 más 0. 2 más 0, 2. Bueno, ahí ya se ve. El 2 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 20 tampoco. Y el 578 tampoco. Cuando un número es múltiplo de 4 o divisible por 4. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. Por ejemplo, 548. Lo único que tengo que mirar son estas dos últimas cifras. Es parecido al del múltiplo, al criterio del 2. En el criterio del 2 miraba la última. En el del 4 miro las dos últimas. El 48 es un múltiplo de 4. Está en la tabla de multiplicar de 4. Entonces, el 548 también va a ser un múltiplo de 4. El 915 termina en 15. El 15 no está en la tabla de multiplicar del 4. El 15 no es múltiplo de 4, no es divisible por 4. Por lo tanto, el 915 no es múltiplo de 4. Cuando un número es divisible por 5 o múltiplo de 5, un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Por ejemplo, el 75 termina en 5. Entonces es múltiplo de 5 o es divisible por 5. El 80 termina en 0. Entonces es múltiplo de 5. El 71 termina en 1. No termina en 0 o en 5. Por lo tanto, el 71 no es múltiplo de 5. Un número es divisible por 6 cuando lo es por 2 y por 3. Entonces, para que sea múltiplo de 6, tiene que ser múltiplo de 2 y de 3, los dos a la vez. Por ejemplo, el 312 es múltiplo de 2 porque termina en cifra par y también es múltiplo de 3 porque si yo sumo cada una de sus cifras me da un múltiplo de 3. 3 más 1 más 2 es 6. El 6 es múltiplo de 3
Por lo tanto, 312 es múltiplo de 3. Entonces, el 312 es múltiplo de 2 y de 3. Entonces, el 312 es múltiplo de 6. El 549 no es múltiplo de 2 porque termina en 9, es impar. Habíamos dicho que para que sea múltiplo de 2 tiene que terminar en cifra par. Pero sí es múltiplo de 3, porque si yo hago 5 más 4, 9, y 9 más 9 es 18. 18 es múltiplo de 3, por lo tanto el 549 también es múltiplo de 3. Pero a mí no me sirve que sea de 1, que sea de 3, y no que sea de 2. Entonces, 549 no es múltiplo de 6. Para que sea de 6 tiene que ser de 2 y de 3, de los dos a la vez. Un número es divisible por 7 cuando, separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2 y restando este producto de lo que queda a la izquierda, se obtiene un múltiplo de 7. El criterio de divisibilidad del 7 no es muy práctico. Siempre conviene hacer la división. Igual lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más sencillo. No es difícil, pero tiene sus vueltas. Por ejemplo, el 175. Vamos a separar la primera cifra de la derecha. Entonces el 5. Y al 5 lo voy a multiplicar por 2. 5 por 2, 10. Y el 10 lo voy a poner acá, de este otro lado. Y ahora hago la resta. 17 menos 10 es 7. Y el 7 es múltiplo de 7. Por lo tanto, el 175 es múltiplo de 7. ¿Sí? Se separa la última, se la multiplica por 2. A ese resultado se le resta lo que me quedó del otro lado. Y el resultado final, me fijo, si está en la tabla del 7, va a ser múltiplo de 7 este número. Si no, no. Por ahí está, lo que conviene hacer es la división, es más práctica. Pero bueno, ahí está la del 7. Vamos a ver el criterio del 8. Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 8. Fíjense que es parecido al del 2 y al del 4. En el del 2 mirábamos la última cifra, tenía que ser par, o sea, múltiplo de 2. En el del 4 había que mirar las dos últimas cifras. Y en el del 8 hay que mirar las tres últimas cifras. Por ejemplo, el 7808 termina en 808. El 808 es múltiplo de 8. Por lo tanto, el 7808 es múltiplo de 8. El 6321 termina en 321. El 321 no es múltiplo de 8. Por lo tanto, el 6321 tampoco es múltiplo de 8. Vamos a ver el criterio del 9. Un número es divisible por 9 cuando la suma de cada una de sus cifras es múltiplo de 9. Y es el mismo criterio que para el 3. Hay que sumar las cifras y ver si ese resultado es un múltiplo de 9 en este caso. Por ejemplo, el 963. Vamos a ver si es múltiplo de 9. Tengo que hacer 9 más 6 más 3. Esto me da 18. Y el 18 es múltiplo de 9. Está en la tabla de multiplicar del 9. Por lo tanto, el 963 es múltiplo de 9. Lo mismo que en el del 3. Si no se dan cuenta si este número es o no múltiplo de 9, vuelven a aplicar el criterio. 1 más 8, 9. Y 9 es múltiplo de 9. Por lo tanto, el 18 también es múltiplo de 9 y el 963 también es múltiplo de 9.
Otro ejemplo, el 475. 4 más 7 más 5. Esto da 16. El 16 no es múltiplo de 9. Por lo tanto, el 475 tampoco es múltiplo de 9. Y por último, nos queda el criterio de divisibilidad del número 10. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Por ejemplo, el 30 termina en 0. Por lo tanto, el 30 es múltiplo de 10. Este es parecido al del 5, porque el criterio del 5 había que fijarse que terminara en 0 o en 5. Y en el del 10 solo hay que fijarse que termine en 0. El 6800 también es múltiplo de 10 porque termina en 0. Y el 186 no es múltiplo de 10 porque no termina en 0, termina en 6.